Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Hablemos Claro. Esta noche tenemos un amigo de la casa y un personaje muy conocido a nivel nacional por el estilo, el léxico, el tono que le pone a sus comentarios. Con nosotros, nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez. Un abrazo, Will, y un abrazo a toda la gente. Muchas gracias, Dagoberto. ¿Costó conseguir esta entrevista? Es cierto, hombre. Sí. Cuesta controlar a Dagoberto Gutiérrez. Sí. Es que el celular... Por eso es que sobrevivió en la guerra, porque no lo hallaban tan fácil. En parte. Ese es uno de los éxitos. En parte, sí. Y en parte suerte. Suerte. Sí. Yo creo que más lo segundo, suerte. Sí, suerte. Y en parte la alianza con Dios, que es subversivo. Y por lo general dicen siempre que los que son combatientes o guerrilleros poco creen en Dios, pero no todos. No, hombre. Es cuando más le piden. Sí, porque como hay un Dios para cada cosa, y hay un Dios para la guerrilla. ¿Cuál es el Dios de la guerrilla? Es el más valiente, el más comprometido y el más subversivo. ¿Y cómo se llama? Sí. ¿Che Guevara o cómo? Cualquier nombre. Porque cuando uno entra a empresas difíciles debe tener mucha confianza y mucha fe. Mucha fe. Casi es una cosa religiosa. ¿A los cuántos años Dagoberto Gutiérrez se involucra en el movimiento guerrillero? No. Antes de eso, a los 15 años me incorporo al Partido Comunista en Chalchuapa. ¿En qué año fue eso? Imagínate, despuesito del triunfo de la guerra de la Revolución Cubana. 15 años. Estudiante en Chalchuapa. Muy joven. ¿Cuántos años tiene Dagoberto ahora? 74. 74, le quitamos 15. Estamos hablando de hace casi 60 años. Sí, 60 años. Por una decisión con una base moral. Ajá. No ideológica. ¿Y Dagoberto no viene política. de padres militares ni nada de eso? Para nada. Porque varios comandantes, por ejemplo, Lorena Peña, su papá fue coronel. No, mi origen de clase campesino, como muchos de nosotros. ¿Originario de dónde? De Santana. Propio Santana. Sí, originario de Santana. A los 15 años, hace 59 años, se incorpora al Partido Comunista. ¿De esa época hay algún sobreviviente del partido? Hay, seguro. Éramos un grupo muy pequeño de panaderos. ¿Panaderos? Porque la inspiración de esto empezó con una panadería y en una panadería. Interesante. Es que mi mamá tenía tienda y vendía pan. ¿Sí? Entonces toda la noche yo iba a comprar el pan a esa panadería. Y uno daba la canasta y ahí estaba el pedido. Pero iban atendiendo otra canasta. Sí. Y uno se esperaba ahí. Sí, niño, en la escuela. Y poco a poco fui entrando al interior de la panadería. Había un corredor donde funcionaba un club de declamadores. Entonces yo me sentaba a oír las poesías. Y de tanto oírlas, que se me fueron quedando. Sobre todo una que se llama La Marcha Triunfal, de Rubén Darío. Y una noche, el que iba a recitar la Marcha Triunfal no llegó. Y yo levanté la mano, yo ya me la puedo. Así me incorporé al club de declamadores. Pero ese era... ¿Pero eran de los mismos panaderos? De los mismos panaderos. Ese era un grupo de elaboración teórica sobre la realidad del país. Así fue. ¿Y qué les decían aparte de la poesía? Era la poesía. Porque como toda poesía tiene una intención que tiene que ver con la realidad de la sociedad donde se elabora la poesía. No es un simple ejercicio intelectual.
De ahí viene el léxico y el estilo de decir las cosas de Dagoberto Gutiérrez. A lo mejor. Ah, cabal, y hasta las manos, así Sí. como los poetas, ¿verdad? Que Claro, declaman claro. así con la... A lo mejor. No, ahora sí entiendo. Siempre decía yo, ¿de dónde viene el estilo único? Porque no hay otro aquí en El Salvador, de Dagoberto Gutiérrez, de expresarse, de decir las cosas pausado, muy inteligentemente y con un folclore pues totalmente diferente a todos Qué los... bueno. Sí, claro. Ahí está el origen. Sí. Claro. Uno era intelectual, todo estudiante es intelectual. ¿Y en ese tiempo ya se conocían con Chafijanda No. o Chafica apareció después? Muchos años después. Muchos años después. Ese era un pequeño grupo que no estábamos de acuerdo con la realidad de ese momento. Oh. Y decidimos construir otra realidad. Mira qué audacia. En un pequeño pueblo, un pequeño grupo, empezó a soñar con una realidad diferente. Esa es la base del trabajo político. Uno necesita una cabeza utópica. Y la utopía, que no es lo imposible, es lo que establece la ubicación de una realidad, la crítica a esa realidad y la propuesta de una realidad alternativa. Esa es la utopía. Dago, vámonos unos cuantos años más adelante. Ajá. Y ya en los 80 es que ya se empezó el conflicto armado. Ujú. Ya empezaron a haber células en la montaña, ya habían comandos urbanos. No, Inició más en comandos urbanos. no. Las formas armadas de lucha parten de la radicalización del pensamiento político de la gente. Ajá. Esto se expresa en la década del 70. Ujú. Ahí a partir de esa radicalización. Y esa radicalización estuvo muy vinculado a la guerra con Honduras, al quiebre de la lógica del mercado común centroamericano y a la suspensión de los proyectos de industrialización. Hay que recordar que en la década del 60 se opera en la Universidad de El Salvador un proceso de democratización de la universidad y se abre la puerta para muchos estudiantes. Ujú. Todo ese proceso se quiebra cuando estalla la guerra con Honduras en 1969 y viene la década del 70. La lógica económica de ese momento se hunde. Acordate que los hondureños echaron para acá más de 100,000 campesinos sin nada. Eso tensó todo. Y en sectores de la pequeña burguesía intelectual, que éramos nosotros, se organiza la rebelión. Históricamente, es ese sector el encargado de organizar la rebelión. En la década del 70. Y también en la década del 70 se diversifica las organizaciones revolucionarias. Y ya para esa época del 70, Dagoberto Gutiérrez estaba en el radar de las autoridades. Claro, es que yo era presidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, con mucha actividad universitaria, ya en la clandestinidad. Ya la Guardia, la PH, Sí, ya lo andaban troteando. por supuesto, pero una persona pública, dirigente universitario, pero también clandestina. Ujú. El manejo de las dos aguas requiere mucha disciplina, pero se puede. ¿Y a esa época Dagoberto tenía hijos, familia o Todavía no, todavía no? todavía no. Pero eso vino después. No hay hijos. Ah, ¿cómo no? Sí. ¿Cuántos hijos Tengo tiene? 4 hijos. Nacieron en la guerra. Con diferente guerrillera. No.
o persona de aquí, No, no. civil, como nosotros le decimos? No. Con una persona. Una sola Sí, persona. sí. Qué bien, qué bien. Porque me decía Lorena Peña que a ella la castigaron 6 meses a no platicar con hombres de cosas amorosas, Ah, bueno. porque se había separado del primer comandante, del papá de su primer hijo. Ujú. Sí. Cada quien tiene sus experiencias. Y dice que estuvo castigada, que no la dejaban hablar de cosas amorosas. Ujú. Le prohibieron tener novio 6 meses. En todo lo que hemos hablado, no ha nacido el FMLN guerrillero todavía. ¿Cuándo nace el FMLN guerrillero? Nace en octubre de 1980. Pero antes de eso, ya habían aparecido las diferentes organizaciones revolucionarias armadas. ¿Quiénes eran en ese instante? El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, ERP, la Fuerza Popular de Liberación, FPL, Resistencia Nacional, la RN, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista, que es el destacamento de mayor antigüedad. Ahora, pero estas organizaciones nacen en medio de una intensa lucha ideológica, casi sanguinolenta. Pero, ¿entre ustedes mismos? sí, claro, lucha ideológica. Es el debate de las diferentes líneas políticas. Ujú. Pero en todo esto, Will, uno necesita un buen enemigo. ¿Quién era en ese entonces? Buen enemigo. Vos necesitas un buen enemigo. Si vos te encontrás con un enemigo inteligente, Ujú. hábil, flexible y cuidadoso, Ujú. se te complica la vida. Claro, porque me puede ganar hasta sin combatir. Se te complica la vida. Pero en esas décadas, clasísticamente, era la oligarquía cafetalera la que controlaba el poder. Hoy sigue siendo la oligarquía, pero no es cafetalera. Esta oligarquía dirigía a su fuerza armada. Y a su propia policía. Claro, Porque me dicen que la policía de Hacienda, o no sé si la Guardia Nacional, fue creada por los finqueros, algo así. ¿Usted qué recuerda esa época? Es que en el diseño de 1932, Ujú. donde la Fuerza Armada se convirtió en la nueva clase gobernante, Ujú. eso fue acompañado de la construcción de diferentes cuerpos de seguridad y la creación de una telaraña de inteligencia muy hábil que se llamaron patrullas cantonales en todo el país, Sí, vigilando y controlando el mundo rural. claro, yo me acuerdo, si a mí me andaban siguiendo ellos eran los que andaban reclutando. Claro, y era un reclutamiento forzoso. Igual ustedes también Sí, lo hacían sí. a la fuerza. Hubo un momento, y nos equivocamos. Ujú. Porque entró gente que no era muy Y ideológica. claro, no. Es que en el caso de nosotros, todo tenía que ser voluntario Mm. y todo tenía que basarse en la conciencia. Pero hicimos ese ensayo fallido De reclutamiento forzoso. y nos equivocamos. Y rápido Cambiaron. lo dejamos a un lado. ¿Qué fue lo que falló en el reclutamiento forzoso? Es que lo forzoso no funciona en estos casos. No. ¿Qué fue lo que falló ahí? La falta de conciencia Pues sí, a eso me de refería. nosotros también y de los reclutados a la fuerza. Ojo, corregimos, te digo, al mes. Bien rápido. Al mes. Pero quizás no todas las organizaciones, quizás solo de ustedes. Sí, es que te estoy hablando de él. De la FAL. De la FAL. ¿no? Entre esos combatientes reclutados a la fuerza, Ujú. aparecieron excelentes combatientes, legendarios. Porque estas cosas así son. Ujú. Pero los suspendimos de inmediato. ¿Y qué hicieron con ellos los que reclutaron a la fuerza? A su casa. Ah, los perdonaron. O sea, pueden regresar. No.
¿O los mandaron a hacer trabajo de inteligencia? No, nada. Desligados totalmente. Totalmente, a su casa. Pero es que el que se salía lo cueteaban. No, Will, no. No, ¿cómo no? Porque sí. No, Will. No, claro. Esas son historias de camino real, Will. Le echaban a la guardia, No. le ponían el dedo y la guardia lo iba a sacar. Para nada. Es que mira. No, es que tal vez la FAL era una cosa, pero el ERP y... En eso tenés razón. Por ejemplo, el ERP políticamente pensaba diferente a ustedes. Muy diferente. Te voy a explicar esto. Ujú. La guerrilla del FMLN Sí. fue una guerrilla preponderantemente anticomunista. Ujú. Preponderantemente anticomunista. Y cada ejército entendía el mundo de una manera diferente. Oí bien, anticomunista. ¿Cuál fue el problema, Will? Ujú. Que los gringos no lo supieron. Y pensaron que ustedes eran comunistas. Que la guerrilla era comunista. No sé si te acordás, estaba muy pequeño quizás vos. Cuando Ronald Reagan, que era presidente de los Estados Unidos, Sí. dijo que el FMLN era comunista. Yo era mentira. militar en esa época, en el 82, ¿Cuántos años teníamos? 17. 10, sí, pote, seguro. Sí. Pero oíste eso. Sí. Sí, comunista. No, es que decía que estaban como la supuesta Guerra Fría, ¿verdad? Que decía que a ustedes los apoyaba Cuba, Rusia y China, No. Comunista. Nada. Bueno, Cuba sí. Claro. que les mandaban Cuba. armas y todo. Cuba no. Bueno, pero Cuba nos apoyó tremendamente. No, pero a través de Sí, Cuba, vía Nicaragua, sí. Y a diferentes vías. La Unión Soviética no. Porque la Unión Soviética en ese momento tenía la posición de la coexistencia pacífica. Y no entendía cómo en un país como El Salvador, tan chiquito, sin recursos. sin recursos, podía estallar una guerra de esas dimensiones. Pero cuando Reagan dijo que la guerrilla del FMLN era comunista, cambió el panorama. ¿Qué pasó? Se abrió la posibilidad de apoyo. Mira la belleza de contar con enemigos poco lúcidos. Ronald Reagan no fue lúcido. No, hombre. ¿Y quiénes le apoyaron? ¿Vietnam? ¿Suecia? No, el mayor punto de apoyo de la guerrilla vino siempre de los Estados Unidos. Ay, Dios santo. Esto sí es nuevo para mí. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿El negocio de las armas? No, Will, no. Porque la gente no entendía qué estaba haciendo su gobierno en una guerra en un país como El Salvador. No, y no estaban metidos en Vietnam también, pues sí. Esa era otra guerra. Que les fue mal. Le fue mal. Esa era otra guerra. Y Vietnam, otro país, otra región. Pero aquí, en un país como El Salvador, Chiquito. chiquito, sin recursos. Entonces, cuando no entendían eso, además nadie les explicaba qué estaban haciendo. Esa era la raíz del apoyo. Y luego hablaban con nosotros y se daban cuenta quiénes éramos nosotros. Pero va, aclaremos algo ahí. Ujú. Cuando dicen, porque a nosotros el gobierno de Ronald Reagan es el que más plata nos dio como ejército Por supuesto. para luchar contra ustedes. Ujú. Fue el que más plata dio. Claro. Pero en ese mismo gobierno también les daban ayuda a ustedes. No. Pero no está diciendo que los mismos Estados Unidos. Qué buena pregunta, Will. Importante. La sociedad. Ah, no era el gobierno. No, hombre. No, hombre. Yo pensé que como allá están republicanos y demócratas, y Ronald Reagan era republicano, pensé que como siempre se andan llevando la contra el uno con el otro, que tal vez los demócratas les ayudaban a ustedes. En algunas cosas. Porque los republicanos y los demócratas son como las alas de los aviones, Ujú. que es una sola pieza. Veamos. Una va a la izquierda y una va a la derecha. Una sola pieza.
No, pero en este caso no. Sin una de esas dos no huele la vida. Sí, claro, claro. Era la sociedad, era la gente, empresarios, hasta petroleros, Willy. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. ¿Y sería por el fracaso que venían de dar en Vietnam que les apoyaran a ustedes o simple y sencillamente porque no están de acuerdo en que anden metiendo intereses políticos o militares en otros países? No. Claro, lo de Vietnam fue un fracaso resonante. Resonante. Pero es que la relación de los Estados Unidos en tanto imperio con estas zonas siempre ha sido una relación muy tensa y muy difícil, una relación colonial. Y cuando la metrópoli se mete a una guerra en las colonias, esto genera conflictos especiales en la metrópoli. Eso es lo que ocurrió aquí, porque era una guerra sin sentido. La gente entendió cuando Teodoro Roosevelt mete sus tropas en Cuba, porque Cuba siempre había sido una joya apreciada y ambicionada, era Cuba, pero nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por la caña o por qué? Porque petróleo no hay ahí. Por todo el territorio, por su ubicación, por su clima, por su pueblo y por la proximidad a su territorio. Sí, como en ese tiempo con esas plataformas de lanzamisiles no están como ahora, ¿verdad? Que desde China le pueden poner uno a Nueva York. Ahora, en ese tiempo no, tenía que estar más cerca, ¿verdad? Por eso Estados Unidos se aseguró de agarrar Puerto Rico, islas así que estuvieran cerca a Estados Unidos. Y también que estuvieran lejos. Eso es lo que ocurrió con Filipinas, que no estaba cerca. Pero tal vez habían aliados de Estados Unidos cerca. Era la zona. Era la zona. Lo mismo ocurrió con Hawái, que tampoco estaba cerca. Sí. Y lo mismo ocurrió. ¿Y esa se la disputaron con Japón? No, con los hawaianos. ¿Estaban independizados? Sí. Claro, era un territorio aparte. Lo mismo que ocurre hoy en la isla Diego García del archipiélago Chagas. Esto está a 1000 millas de la India, en el pleno corazón del Océano Índico. Los Estados Unidos tiene ahí la base de Diego García, en confrontación con el pueblo, que ahí hay un pueblo. Pero es una cosa muy pequeña. Filipinas no. Filipinas no. Más de 300.000 kilómetros cuadrados. Y Cuba, 111.000 kilómetros. ¿Y esta isla Diego García qué posición estratégica juega? Es quizá la más importante base naval de los Estados Unidos en el Índico, en el Océano Índico, que es un océano muy estratégico, porque eso le permite el control en esa parte del oriente. Ojo, Will, en este momento en los Estados Unidos se discute la inteligencia de tanta base naval. Porque China, por ejemplo, no tiene ninguna base naval en África y son los que controlan el mercado y la economía de África. No, pero vienen en esa ruta expandiéndose hasta Latinoamérica. Sí, pero no... claro, es en el terreno de la economía. A través de prestarle plata a la mayoría de los países, de traer productos. Sin bases militares, que es de lo que estamos hablando, sin bases militares. Pero la embajada dice que si los chinos agarran el puerto, posiblemente puede ser una base militar. Bueno, es que esa es la experiencia de ellos. Esa es la experiencia de ellos. En 1916 se firmó el Tratado Bryan Chamorro, a partir del cual Nicaragua concedió a los Estados Unidos el control del Golfo de Fonseca para una base naval. Pero eso fracasó. ¿Y esa cuál fue? ¿Palmerola? No. Era en el Golfo de Fonseca. ¿Cómo se llama esa base? No,
el proyecto era establecer una base naval ahí en el Golfo de Fonseca. Estaba hablando de 1916. Pero El Salvador elaboró la doctrina Meléndez y en Nicaragua funcionaba el Tribunal de Justicia Centroamericano. Allí se presentó una demanda del gobierno de El Salvador, que la ganó el gobierno de El Salvador. ¿Qué presidente era en esa época? Era el presidente Meléndez, y eso se llama doctrina Meléndez, que aparece hoy en el artículo 86 de la Constitución. Pero no es de la línea militar. No, la elaboró el doctor Salvador Rodríguez González. Estamos hablando de la historia del derecho internacional de nosotros, relacionada con el proyecto de una base militar. Bueno, hoy los Estados Unidos están repensando todo eso, porque China no tiene bases militares, Rusia tampoco, y mira el poder. Pero ahí en Honduras sí pusieron la base militar, Palmerola. Estás hablando de los Estados Pero Unidos. adentro del territorio hondureño. Sí, es otra cosa. Claro, eso es lo que te estoy explicando. En la lucha de la economía, las reglas son económicas, pero el mercado, que es una cosa diferente al comercio, tiene condiciones necesarias para generar guerras. Vos has oído de la guerra de Troya. Sí. ¿Va? Esa guerra fue la primera guerra del libre mercado. Por el control del comercio. Por el control del paso de las caravanas que venían de Occidente hacia el Mar Negro hoy, que en ese momento se llamaba el Mar del Ponto. Y ahí había una ciudad que se llamaba Ilión, que cobraba aranceles a las caravanas. Por pasar. Por pasar. Así como hoy. Como las pandillas. Igual. Ajá. Igual. Entonces, la gente de Occidente, que en ese momento eran los griegos, deciden hacer la guerra. Esa guerra duró 20 años. 20 años. 20 años. Y la cuenta un grupo de escritores que se reúnen en un solo nombre, Homero, en la Ilíada. Una Ilíada. Que recomiendo que lo lea todo mundo. Es la mejor novela jamás escrita por el género humano alguno. En la escuela, en los colegios lo obligaban a uno a leerla. La léela. Pero ahora ya no. Un desastre. Ahí está la primera guerra del libre mercado. Ahora le obligan a leer la ley de género. Esa es la cosa, Will. Dago, tenemos unas fotos, tal vez me ayudan ahí, cuando Dago andaba en la montaña. Ajá. Vamos a ver si la ponemos ahí para traerle viejos recuerdos a Dago. Sí. Cuando Dago andaba en la montaña. Prácticamente, Dago, ya del 80 en adelante que se forman las agrupaciones guerrilleras, ahí está. ¿Es Dago o no es Dago? ¿Cómo no? Mira, esa es en la colonia Escalón, durante la ofensiva. Entonces para la ofensiva. Sí. Pero claro. Mire, Dago, como por ser de la organización más pensante del FMLN, un gran vivo. ¿Sí? No anda ropa militar, por si le toca pegarse la zafada, anda ropa civil. No, hombre. No, esa camisa no es militar, ese pantalón no es militar, esos zapatos no son militares. Te cuento. Ajá. Te cuento. Salía, le escondía el fusil, salía caminando y Dago no había hecho nada. Cuando bajamos a la colonia Escalón, Sí. teníamos 20 días de no bañarnos. Quitemos la... 20 días de no 20 bañarse. días de no bañarnos. Entonces por el olor lo detectaban. No había tiempo. Sí. Claro,
Así es la guerra, Y ¿verdad? nosotros un mes a veces no nos vayamos. Ah, claro, claro. Ya vos sabés cómo es eso. Claro, y Y entonces, los calcetines, cuando se los quitaban, no se caían, sí, quedaban parados. sí. Y ¿Y no eso? había ningún problema porque todos teníamos el mismo olor. Sí. Entonces, ningún problema. Así es. Así era. Sí. Cuando llegamos allí, yo le pedí permiso a la dueña de la casa donde estábamos para bañarme. Ujú. Y ella me dio champú, toalla, me regaló unos calzoncillos Calvin Klein maravillosos. Ahí supe yo de esos calzoncillos Calvin Klein. Ya andaba calzoncillos de la burguesía. No, sí, exacto. Ajá. ¿Te acordás que antes había unos calzoncillos Norma? Sí, claro. No, Norma. Esa era Con la- las camisetas, Sí, las camisetas, camisas, no, las guayaberas y todo. Esa era la marca. Bueno, y yo le di mi camisa. Y ella me dijo, como los hijos de ellas estaban estudiando en la West Point. Claro. Y me dijo, le voy a dar esta camisa de mi hijo. Llévesela. Esa camisa rayada es la del hijo. Sí, sí. Y usted dejó su camisa militar. Sí, que andaba sucia. Yo le dije, si la mete a la lavadora, eso va a quedar Se la va a arruinar. nítido, nítido. Ella me ayudó. Me puso esa camisa. Sí. Pero también pantalón, zapatos. todo. Sí, claro. Ay, claro. Daguito, Maravilloso. que se me hace que Años después nos encontramos con ella en un centro comercial. Y ella lo identificó. Sí. ¿Cuántos días estuvo ahí en esa casa? Un día. Porque entramos en la madrugada Ajá. y nos retiramos a la medianoche del día ¿Cuántos siguiente. guerrilleros andaban en la agrupación suya? Mira, era una operación Conjunta de varios. No. Era de la FAL yo digo que unos 300. Porque las demás agrupaciones dicen que ustedes eran la más chiquita en cuanto a miembros guerrilleros. La de menos personal. A lo mejor. Y Entonces, llega, operamos un día ¿sí? y mira, nosotros nos equivocamos en nuestros cálculos. Dijimos, entramos a combatir en Ciudad Delgado Ujú. y dijimos, el ejército no va a bombardear. Ay, Dios que no. Claro. Porque aquí hay mucha gente. Ajá. Así dijimos nosotros. Querían poner de escudo a la gente. usted. No. Aquí hay mucha gente. Pero nos equivocamos. Y el miércoles bombardearon. ¿Y quién estaba de comandante en la primera brigada? Elena Fuente. No me acuerdo. Es que de ahí es donde los cañoneaban. Bueno. Cuando bombardearon, a nosotros no nos hicieron ningún daño. Ningún daño. A la gente poco. Y Muy entonces poco. en el aire, en el aire. Es que es así, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos que salga la gente. Que Ujú. salga la gente. Y la dejaron salir. Sí. Nosotros les dijimos a la gente que salieran. Allá en San Miguel no, los pusieron a hacer trincheras y barricadas, no los dejaron salir. Es que Eran otras organizaciones. Otra. Y debes entender eso. Y debes entender que en El Salvador hubieron tantas guerras como tantos frentes. Te explico. En el cerro de Guazapa, por ejemplo, que es un cerro pequeño, ahí hubieron dos guerras. Una en el norte, donde estaba la Resistencia Nacional, y otra en el sur, donde estábamos nosotros. O sea, un cerro se lo habían partido en dos. ¿Sí? No. Dos fuerzas diferentes estaban, una en el norte y otra en el sur. Del mismo cerro. El mismo cerro. Pues sí, por eso. Sí. Se dividieron el territorio. No, hombre. En el curso de las operaciones militares así quedó. Ah, entiendo. No hubo ningún acuerdo. Sí. ¿No? Así quedó. Nosotros en el sur. Por eso, pero no se cruzaban porque podían balearse entre ustedes mismos. No. El problema no era ese. El problema era que nosotros, como estábamos muy cerca de la capital, entonces el ejército mantenía
operativos permanentes sobre el frente. Y bombardeos permanentes. Sí, sobre ese frente. Entonces nosotros establecimos un sistema de campos minados. Sí, me acuerdo. En el territorio. Y nosotros teníamos, el campo minado tiene una lógica, ¿verdad? Pues sí. Tiene una lógica. La psicología de nosotros era muy fuerte, era muy fuerte. Vivíamos en permanente operativo. En el norte tenían el campo minado y los tatús, o sea, los tatús eran unas cuevas donde se metían bajo la tierra. Sí, pero no siempre. Ay, como hacían cuando los aviones y los bombardeaban, la artillería. Es sí. que, mira, esos bombardeos eran ineficientes. Tiraban a donde no estaban ustedes. Ineficientes. O ustedes le ponían una granada de humo para avisarle aquí estamos para que tiraran en otro lado. Sí, es que no siempre esas armas son útiles. Y en cuanto a la artillería, eran los cañones de San Chico los que funcionaban, pero a altas horas de la noche nos despertaban, eso sí. No los dejaban dormir. No. Ya, como para eso se mira de dónde te están tirando, ¿verdad? Uh-huh. Y vos aprendés a usar los accidentes del terreno. Sí. ¿Sí? Y para protegerte y seguir durmiendo. Sí, porque en una trinchera pueden caer cerca los bombazos y no pasa nada. No pasa nada. Esas son cosas de la guerra. Claro. Entonces... Solo que puede terminar medio sordo si caen cerca. Eso sí, claro, y ya no digamos una esquirla. ¿Y no tiene problemas usted de audio? Para nada. ¿Le ponía tapones? ¿Okay? No. Es que uno tiene la protección de Dios, hombre. Pero en los oídos no, porque vaya, yo fui francotirador y instructor de francotiradores. Entonces, como iba a polígono a entrenar a otros francotiradores, yo soy sordo de este lado. Yo por eso la entrevista la hago de este lado, para si de este lado no oigo bien. Entonces, y este fue el bonito recuerdo que me quedó de la guerra. Pisto no me dieron, no que quedé lisiado de mi oído. El francotirador muy importante. Claro. Sí, un arma estratégica. Letal. Seguro. Sí. Lo único que yo fuimos seleccionados 5 de batallones de fuerzas especiales. Ajá. No brigadas, solo batallones, Atracat, Bellosa, Tonal, Arce y Bracamonte. Fuimos seleccionados 5 de cada uno y nos mandaron a Panamá. Pero cuando yo fui a Panamá, yo iba encantado por 2 cosas. Uno, porque el dólar valía 10 colones en esa época, en la época de Duarte, y que me iban a dar 2 sueldos. Un sueldo en la escuela gringa y un sueldo, el del ejército. Y dije yo, wow, ya voy a venir con pisto, ¿verdad? Entonces más iba por el billete, ¿verdad? Emocionadísimo. Nos subieron a un avión, la Fuerza Aérea, y nos llevaron. Ajá. Desde que aterrizamos ya había problemas, porque habían grupos de derechos humanos, de un tal Contadora y todo eso que rodearon el aeropuerto y no nos dejaron bajarnos del avión. Pero yo no sabía, yo para mí francotirador era alguien que tenía pulso y que pegaba, ¿no? Algo así, pues, un tirador. Viene, ¿verdad? Y bueno, nos dejaron bajar del avión, nos tuvimos que regresar, salimos a volar, pero ya tarde, y nos llevaron otra vez en la madrugada. Y en lo oscuro nos llevaron a la montaña. No estuvimos ahí donde van todas las bases militares americanas de Panamá. No, nos llevaron a la jungla, a la montaña. O sea, totalmente jungla. Bueno, en fin, en resumen, el curso y la capacitación no era para matar guerrilleros. Solo comandante. Yo, en el campo yo vi muchos guerrilleros. ¿No es el objetivo? No, porque si yo le disparaba a un guerrillero y lo mataba, delataba la posición. Seguro. Y como a nosotros nos metían en los últimos 2 días de operación. En la comida que le llevaban a los soldados, nos llevaban en el helicóptero, nos metían ahí, el ejército salía, ustedes tenían postas ahí vigiando en los cerros que ya se iba y nosotros nos quedábamos escondidos. Solo 2.
Claro, claro. ¿Vea? Pero la misión era, por ejemplo, a mí me habían dado 2 comandantes. Uno, Joaquín Villalobos. El otro, le llamaban allá, este comandante, Dagoberto Soto se llamaba. Ajá. Dago. De San Miguel. Sí, de San Miguel, cabal. Sí. Él operaba en el Volcán. Joaquín en Morazán. Pero hasta que no lo viera, no podía disparar. Entonces, la idea de los americanos era que cuando ustedes miraban que el ejército se iba, los comandantes salían a solearse, pues. Ya no estaban escondidos en los tatús, ya no andaban. Y nos entrenaron muy bien a seleccionar blanco, a cómo identificar quién era el comandante en el grupo. Entonces, estamos bien entrenados. Lo que a mí me daba cólera era que no podía jalarle a mi gusto. Y yo clientes miraba cada rato. Pero no. Los miraba y me picaban los dedos y con ganas, pero no podía desobedecer la orden ni delatar la posición y que estábamos encubiertos prácticamente. Pero ganas sí que le digo que me faltaban. Una vez violé la orden, allá por el lado de Rancho Quemado le llaman, arriba por Sabaneta. Estábamos cerca del límite ahí de Honduras y todo eso, entonces dije, me vale, dije, si me detectan, me paso para Honduras y ahí me entrego y ahí que me entreguen a la Fuerza Armada. Pues lo andábamos 2, el que me ayudaba con los binoculares y yo con él. Entonces vi un guerrillero lejos, pero sí lo vi que era de rango, pues, porque yo miraba que se le acercaban mujeres y se le acercaba el del radio. Lógico que no se le van a acercar el de radio, no se le va a acercar a justo. Y yo clientes miraba cada rato. Pero no. Los miraba y me picaban los dedos y con ganas, pero no podía desobedecer la orden ni delatar la posición y que estábamos encubiertos prácticamente. Pero ganas sí que le digo que me faltaban. Una vez violé la orden, allá por el lado de Rancho Quemado le llaman, arriba por Sabaneta. Estábamos cerca del límite ahí de Honduras y todo eso, entonces dije, me vale, dije, si me detectan, me paso para Honduras y ahí me entrego y ahí que me entreguen a la Fuerza Armada. Pues lo andábamos 2, el que me ayudaba con los binoculares y yo con él. Entonces vi un guerrillero lejos, pero sí lo vi que era de rango, pues, porque yo miraba que se le acercaban mujeres y se le acercaba el del radio. Lógico que no se le van a acercar el de radio, no se le va a acercar a alguien que es guerrillero común y corriente. Pero estaba largo y le disparé quizás casi a 1000 metros, 1 kilómetro. Casi más le disparé así por cálculo, ya no fue así por precisión. Y le di en una costilla. No le pegué bien, porque estaba muy lejos. Pero seguimos disparándole a los que llegaban alrededor de él. Y él ahí dejó la mochila. De ahí se acercó una unidad a traer la mochila. Y después, hoy que nos hicimos cheros después de la guerra, poniéndome a platicar, Contaste esta pasada. cuento la pasada y estábamos con Jonás de Protección Civil y otro guerrillero. Y me dice, Will, esa mochila era mía. Te doy lo que sea. Yo ya andaba todas mis fotos de guerrillero. Yo no tengo fotos de guerrillero. Yo deseo, añoro recuperar esa mochila. Andaba todas mis fotos. Entonces, vos viste que me disparaste. No. Yo te estoy contando una historia. Le quebraron las costillas a Jonás. Y yo hallé relación por la mochila. Por la mochila. Si no, yo nunca supe quién le disparó. Ustedes recuperaron la mochila. El ejército, sí, y se la trajeron al Estado Mayor. Entonces le digo, bueno, decirle a Munguía Payés, ahí no está, que anda zarandeando toda una Fuerza Armada, porque te la busque, le digo, la mochila. Entonces, no podía matar guerrilleros. Y para mí era una frustración, pues, porque viéndolo cerquita. Sí, es lógico, seguro. Y con las ganas, pues. Sí. Entonces, pero
más me interesa saber de Dago. Yo estoy hablando más de la cuenta, de los niños. Nos vamos a ir a una pausa, Dago. Seguro. Y cuando volvamos, hablamos un poco de las andanzas y después vamos a entrar ya en temas políticos. Ya como analista, con el estilo de la poesía, que aprendió cuando estaba en la panadería. No nos cambie. Regresamos en un momento. Fue que los combates eran a metros. Por la vegetación muy espesa. ¿No? Era porque la zona de cafetales del volcán estaba organizado de manera capitalista. Y los cafetales no eran recónditos, sino organizados en cuadrículas. Sí, en cuadrículas. De tal manera que los camiones y las carretas sacaran el café con facilidad. Nosotros estábamos en el centro de la cuadrícula. El centro. Y las unidades se movían para arriba, para abajo, para la ciudad. Y en ocasiones, los soldados entraban a la cuadrícula no necesariamente sabiendo que nosotros estábamos allí. Y chocaban con la posta. Sí. Era cosa de metros. Y entonces la balacera era intensa. Y no hay nada más peligroso Que una balacera loca. que una balacera loca. Eso, Del aire le claro, es mortal. Y en la guerra vos sabés que uno desarrolla un instinto animal. Hasta el olfato. Un instinto. No todo es necesariamente racional, no, hay algo más allá de eso, que es lo que a uno le salva la vida. No solo a nosotros los guerrilleros, también a los soldados. Hasta me cuando imagino. fuman, el olor al cigarro se siente. No fumábamos, nadie fumaba, y hablamos en secreto. La disciplina de ruido, luz y basura, como decía. Sí. Esa vida en el volcán era una obra maestra. Nosotros nos movíamos cada 3 días. A la 1 de la mañana, el campamento en plena oscuridad se estaba organizando para partir. ¿Y cómo hacían con los perros? Porque en esa zona hay perros y nosotros al oír los perros ya sabíamos que andaban moviendo ustedes. No nos movíamos por lugares con mucha población. Para No. que los perros no los delataran. Justamente para los perros. A las 3 de la mañana salíamos. Total oscuridad. Nosotros lo que hacíamos cuando oíamos la tizón de perros, ya sabía que andaban en movimiento y les aventábamos morterazos ahí, plum, 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 plum. Sí, y nosotros ya sabíamos eso. Pero te quiero contar esto. Al nomás aclarar, Ya en la madrugada. sí, ya había uno que llegaba a enmascarar el campamento donde habíamos estado. Soldado.
Sí, no, un combatiente que enmascaraba ¿Qué es eso? del campamento, organizaba todo, enterraba la basura, los papeles, Pues sí, la los disciplina palitos, de ruido, luz sí, y basura. sí. Y echaba hojas, echaba ramitas, un palo aquí, todo limpio, de tal manera que si llegaba una unidad del ejército, ahí no había nada. Por eso te dije, una obra de arte. Una obra de arte. Vos sabés que la guerra es la actividad intelectual más completa de todas A las nosotros en actividades esa obra de intelectuales. arte lo que decían que nos dejaban pistas y nosotros caíamos y supuestamente estábamos llegando y boom, una mina era la que nos estaba... En ocasiones. Eran Sí. cazabobos que le Sí, llamaban. pero en el volcán no. No, porque había población civil. Mucha gente cortando. Que claro, claro. Los cortadores, te cuento, y los miqueros, los que andan descobrando los árboles, sabían que nosotros estábamos ahí. Y entonces empezaban a cantar, a hacer ruido para avisarnos que iban a pasar por donde estábamos. Ve qué maravilloso. Es el apoyo de la población. Aunque en la ofensiva final lo esperaron y no lo recibieron. Ah, el apoyo. no. Ahí el problema fue otra cosa. Que había una concepción de la insurrección. Esa no se produjo. Te cuento. Porque en Nicaragua sí se produjo. Sí. Es bueno que hablemos de esto, vos, Will, y con otros. Que participaron. Sí, para liberar la cabeza de una serie de ideas. Y de tabúes que no De son ciertos. tabú, no son ciertos. Vos fuiste combatiente, yo fui combatiente, sabemos de lo que hablamos. Claro. La gente que es inteligente, saltamos nosotros al área urbana. No nos apoyó. No hubo apoyo en el área urbana. No. Solo en lo rural. Escucha, no. Pasó el primer día. Ah, en la ofensiva. Sí. Okay. El ejército tiró sus operativos. No nos movimos de las posiciones nosotros. Y la gente... Bien. El segundo día no nos movimos. Sin bajas. La gente viendo. Al tercer día la gente apoyó. Quizás en sectores, no en todos lados. La gente apoyó a partir de su cálculo. Es que la gente hace cálculos políticos. No es cálculo político. La gente siempre quiere ir del lado del que va a ganar. Y si ustedes psicológicamente les jugaron la mente que en 2 días ya no los tocaban ni los movían ni los sacaban de ahí. No le jugamos la mente. ¿Cómo no? Psicológicamente la gente dijo, bueno, esto ya se ganaron el país tipo Nicaragua. Fue decisión de ellos. Es que si la gente te va a apoyar, es decisión de la gente. Si no te va a apoyar, es decisión de la gente. ¿Y de qué manera los apoyaron el tercer día? Comida, agua, información. Y luego combatientes. Nosotros no queríamos combatientes. No queríamos. Gente civil se incorporó a luchar. Sí, y nosotros no queríamos eso. ¿Por qué? ¿Por infiltrados? No, porque las unidades habían sido entrenadas para la lucha urbana durante meses. Entonces los combatientes eran combatientes calificados, muy calificados. Y nosotros sabíamos que si alguien no calificado entraba a la línea de fuego, iba a ser baja. Iba a ser baja. Pero en algunos casos los aceptamos, pero no que combatieran ahí. En el entorno. Después. Así como la retaguardia. Sí, es que la guerra requiere mucha estrategia. Fineza humana, güey. Sí. Mucha fineza humana. Pero ¿cuántos días duró la ofensiva? Bueno,
Te estoy hablando de Ciudad Delgado. Ahí nosotros estuvimos 11 días. 11 días. ¿Pero aquí en la capital? Ah, más de un mes. Más de un mes para la ofensiva. Más de un mes, sí. Claro. ¿Y qué los hizo retroceder? Es que nosotros teníamos siempre una cabeza política. Todo combatiente debe tener a su base una cabeza política. Porque la guerra... ¿Y se la descabezaron? No, la cabeza política? no. La guerra es una actividad política. Ajá. Una actividad política. Y entonces uno hace cálculos. Y uno sabe que la guerra no es una actividad eterna que va a terminar. Y debe terminar en las mejores condiciones. ¿Qué buscábamos nosotros demostrar en la ofensiva? Hacer así como hacen los artistas, se van en su mejor momento cuando ya se retiran para No, que los... no, Will, no, hombre. ¿Qué buscábamos demostrar? Que la solución militar no era posible a corto plazo. Querían obligar al diálogo. Cualquier tipo de esfuerzo militar tenía que ser a largo plazo. Y para los Estados Unidos, la ofensiva fue una demostración de que ellos tenían que intervenir militarmente. ¿Todo eso lo tenían planeado ustedes? En la cabeza. Te estoy pasando las reflexiones. Pero los Estados Unidos tenían en su cabeza otro mundo. En ese momento se había derrumbado la Unión Soviética. Claro. Y entonces Estados Unidos entendió equivocadamente que ellos eran los dueños del planeta. Y si eso era así, ellos no podían perder su tiempo en una guerra en un país como El Salvador. Y decidieron terminarla políticamente. ¿Y cómo los convencieron a ustedes para dejar la montaña? A nosotros no nos convencieron. Ajá, si los que estaban sacando el mejor negocio eran ustedes. No, Will. Claro. No, Will. Tagos, y tal vez la organización suya, tal vez era una de las más honradas, llamémosle así. Pero los otros secuestraban, andaban pidiendo renta, que le llamaban impuesto de guerra. Si era billetón, que conseguían de todo. Las guerras se plata. organizan y hay que saberlas terminar. Saber, el problema de una guerra es cómo terminarla. Pero mira hoy lo que le ocurre a los Estados Unidos en Afganistán. Están buscando cómo se retiran de la mejor manera y no hayan cómo. Ahí es otro cabezazo, tiene razón. Y no hayan cómo. Entonces nosotros, ¿cuántos años de guerra teníamos? 12. 20, Will. Bueno, así activamente que salieron ya a la montaña y todo eso, 12. No, pero una vez empieza la contrainsurgencia, esa es guerra, ¿verdad? Sí. Esa es guerra. Entonces, 20 años. Bueno, había que terminarla. Y había que terminarla de la mejor manera. Y esa era la mejor manera. Se juntaron los astros. Se alinearon. Sí, se alinearon. Ajá. Los gringos dijeron, hay que terminarla políticamente. Excelente. Pero para la Fuerza Armada era problemático. Porque la Fuerza Armada, Will, tenía que ganar la guerra. Pues sí. Sí. No, pero ustedes hicieron una jugada muy estratégica que eso nos bajó la moral bastante a nosotros. Pero lógico, ustedes quizás no lo sabían. Cuando ustedes trajeron los famosos SAM 7. Con eso nos jodieron, pero como dicen, bien. ¿Por qué? Lo sabíamos. Lo sabían. Porque nosotros, nuestro valor, todo estaba en la Fuerza Aérea. Porque si nos herían, nos evacuaban de inmediato. No estábamos acostumbrados como ustedes, que si lo baleaban, lo andaban en una hamaca arrastrado 3 días hasta llevarlo a un tatú. Nosotros no estábamos acostumbrados así. Nosotros estábamos acostumbrados que si te pagan un balazo a las 10 de la mañana, a las 11 estaba evacuándose. Seguro.
Pero cuando ustedes trajeron esos famosos SAN-7 y que se volaban los helicópteros, que seguía el calor del helicóptero y aunque anduviera alto se lo volaban, ya no nos iban a traer a los baleados. Claro. Ya la comida tampoco la iba a dejar el helicóptero, entonces la mandaban en camiones por los pueblos y ustedes los interceptaban y la quitaban. Entonces ahí empezó que las compañías del batallón Arce, por decir así, empezaban incluso a cada comandante de cada compañía a darle premio el que menos se le desertaba gente. En cada licencia no regresaba un montón. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ahora ya no se iba a morir uno del balazo, sino que de que no lo atendían rápido. Seguro. Y no estábamos acostumbrados a combatir así. No. Mira la diferencia entre los dos ejércitos. Uh-huh. Nosotros un herido a la hamaca y al hospital. Y ahí teníamos el hospital. Pero en la montaña. Claro, hospital clandestino. En la montaña, con médicos, medicinas, enfermeras, suero, hilo quirúrgico, todo allí. Mira. Nosotros sabíamos que de las 4 de la tarde en adelante el ejército no combatía por el helicóptero. Claro. Porque de las 4 en adelante ya el helicóptero no se atrevía, menos cuando empezamos a usar el Dragonov. No, al Dragonov no se le tenía miedo, para nada. Al Dragonov... Tal vez allá donde vos andabas. No, se le respetaba al Dragonov, pero no le teníamos miedo. Más que, bueno, nosotros no, los de la Fuerza Aérea, sí. Los de la Fuerza Porque Aérea. se lograron bajar un avión de esos grandes, allá con un Dragonov, en San Miguel para la ofensiva, de esos aviones grandotes. Claro. No ocuparon los misiles. Un arma letal. Pero nosotros también teníamos francotiradores. Sí. Y en el entrenamiento del francotirador dicen que solo un francotirador puede matar a otro francotirador. En el entrenamiento nosotros nos decían, bueno, mire, el primer blanco que tiene que identificar en la selección de banco es que no vaya un francotirador en esa columna. Después de que haya identificado que no va un francotirador ahí, busque el comandante o el jefe de esa columna. Pero primero busque el francotirador. Porque usted le va a dar en el ayote a uno por quebrarse el jefe de la columna, el francotirador se lo quiebra a uno. ¿Te ubica? Te ubica. Sí, por el sonido. Te ubica. Claro. La guerra es la actividad intelectual más importante de todas las actividades intelectuales. Eso. Uno no se equivoca 2 veces. No, solo una, peor los explosivistas. Los explosivistas. Nosotros aprendimos, Will, a dar golpes con 3 combatientes. ¿Con 3? 3. Vos sabés que los convoyes pasaban por la troncal del norte rumbo a Chalate. Sí. La troncal del norte era nuestra responsabilidad. 3 combatientes destripaban un camión. 3. No ocupa ni 3, uno, solo el que la sabe poner, la pone y se va. Sí. No, no. O era control remoto. Claro. Tenía que estar cerca. Y tenía que trabajar en el pavimento para instalar el cable. Y que no se notara. Que no se notara. Vos sabés bien eso. Y no caí en varias de esas, pues. Y claro. A mí me levantaron en un camión una vez así. Claro. Mira, no hay nada más peligroso que una guerra de guerrillas. Sí, claro. Es que, bueno, nosotros, ¿sabe por qué es peligrosísima? Porque nosotros nos agarrábamos con ustedes. De repente los rodeábamos, los acorralábamos y dijimos, hoy sí, los agarramos. Escondían el arma, no sé de dónde sacaban una cuma y andaban haciendo la mentira de chapodar. Todo eso. Ya no era guerrillero. No. Sin el fusil ya no era guerrillero, era Claro. campesino. Y para estar en eso, de que es o que no es. En cambio, el soldado no, pues porque... Para empezar, no conocía la zona. Si se quedaba perdido ahí y lo agarraban ustedes, lo detectaban rápido porque... Claro. En Guazapa, por ejemplo, nosotros vivíamos allí. Ajá. Conocían veredas y todo. 10 años, yo 10 años en el cerro de Guazapa. Esa era nuestra casa. Entonces la tropa llegaba,
Sí, pero no se quedaba. Y llegaban diferentes tropas. Diferentes Entonces nadie tropas. conocía bien. No, Todos llegaban a explorar. a explorar. Y no conocían los palos de mango, que en la guerra eso es clave, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es la ubicación. Tal palo de mango. Los puntos de referencia. Sí, claro. Claro. Es la ubicación. Nosotros eran las cosas que eran de más altura. Eran los puntos de referencia. Seguro. Los palos de mango y de guineo les teníamos miedo, porque ustedes los dejaban envenenados. Aunque no éramos muriéndolos de hambre. Y miraba el racimo de guineo, o estaba una mina abajo, o estaba una mina abajo del racimo de guineo, o estaba envenenado. Entonces decía uno, bueno, con hambre, pero salud, ahí no lo tocaba. Fíjate que la guerrilla de nosotros es la única guerrilla que en América Latina ha acercado a su capital. Eso es lo que hicimos durante la ofensiva. Eso es lo que hicimos. Y movimos centenares de combatientes. ¿Y en dónde se entraron más? ¿En San Salvador? Bueno, aquí operamos algunas fuerzas. Algunas fuerzas. Pero el tema aquí era, como esta es una zona más poblada, ¿cómo mover a los combatientes? En secreto. Bueno, Dago, este tema es inmenso. Los dos somos enamorados del tema de la guerra. Yo creo que 2 o 3 programas y no terminamos. Interesante, pero es necesario que hablemos un poco. ¿Cómo no? Seguro. De la política. Claro. Esto es político, la guerra. Ajá. Político-militar. Bueno, ¿cómo ve Dagoberto estas elecciones con los 3 posibles candidatos con probabilidades a la presidencia? Bueno, yo no tengo una visión electoral, ni privilegio una reflexión electoral, sino privilegio una reflexión política. Lo electoral es lo menos político de lo político. Y al fin y al cabo, en toda reflexión electoral, se puede terminar diciendo que cualquiera puede ganar. Y esto tiene cierta racionalidad, pero también irracionalidad. ¿Cuál es la base política de esta coyuntura? Este es el corazón de la reflexión. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué? Es que aquí está culminando un proyecto político montado después de la guerra civil. 2 ciclos están prácticamente terminando. El ciclo de la derecha y el ciclo de la izquierda. Tenés razón. Después que termina la guerra civil, parte de los mandos guerrilleros negocian con parte de la oligarquía. ¿Qué negociaron? 3 cosas. Renuncia al poder, renuncia a la política y renuncia a la posguerra. ¿Y le cumplieron esas 3 peticiones? Al pie de la letra. El proyecto, te explico, el proyecto tenía un corazón, un bipartidismo. Arena y Frente. Arena y el Frente. Arena nace en 1980, el Frente como frente guerrillero muere durante las negociaciones. Y la guerra civil muere también antes que muera el Frente. Pero la oligarquía dice, vamos a hacerles un partido político. ¿Qué fue el FMLN? Cuando estuvo el partido político, la oligarquía dijo, pónganle nombre. Y se le puso FMLN. Entonces, el FMLN y Arena se levantaron como las 2 vigas maestras del régimen político. Esto como los únicos 2 árboles donde el pueblo tenía que ahorcarse. Exactamente, brillante. Lo ha sintetizado bien. Este proyecto dio la base política para el neoliberalismo. Y has de saber que el proyecto que se ejecutó en Irak
después de la invasión de los Estados Unidos, se llamó Remember El Salvador. Recuerdo. Recuerda El Salvador. Así se llamó. Así, Remember El Salvador. Porque lo que aquí se hizo es de laboratorio. De exportación. Claro, y uno entiende, Ajá. porque es un país chiquito y los efectos se comprueban con facilidad. Ahora bien, como uno de los acuerdos era renuncia a la política, los partidos políticos se convirtieron en los dueños del aparato del Estado. Esto estaba ya establecido en 1983. Te has de recordar que ese año se aprobó una nueva constitución. Sí, con Ciro Cruz Cepeda. Y en el artículo 85 de esa constitución se estableció que el sistema político es pluralista. Y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. El único. El único. Pero ahora la sala ya les dio vuelta con los independientes. Ahora, con este texto, los partidos políticos se convirtieron en dueños del Estado. Y no es ilegal, no, es constitucional. Pues sí, no, ellos aprobaron la Claro. constitución, la hicieron a la medida. Claro. Ahora bien, pero como el modelo económico es el neoliberalismo, que es comercio total, negocio total, todo es mercancía, todo tiene precio, todo se compra y todo se vende, entonces los partidos políticos dejaron de hacer política. ¿Y ahora qué hacen? Negocios. Negocios. Aprendieron a hacer negocios y a hacer del aparato del Estado un verdadero botín. Por eso es que hoy los partidos políticos tienen dueños y ya no tienen dirigentes. Dirigentes es una cosa muy diferente a dueño. Ah, totalmente. El dueño invierte para recuperar. Para recuperar y para ganar. Pues no va a recuperar al costo, pues entonces está perdiendo. Totalmente. Es mal empresario. Seguro. Es así. Ahora, no todo el tiempo ha sido así. Y a mayor riesgo, mayor ganancia. Mayor ganancia, cabal. Ajá, cabal. Brillante. Ahora, Dago 2 me van a decir a mí ya. sí, sí. Okay. Ahora, este fenómeno llevó a los partidos políticos a la situación en que hay ahora. Fue diseñado entonces para dos partidos, Arena y FMLN. Sí. Yo te presto la pelota 10 años, tú me la prestas 10 años. Si tan mal hago las cosas, pues cada 5 años cada uno. Eso Tipo Estados Unidos. 2 periodos demócratas, 2 periodos republicanos. Y si el demócrata hizo mal las cosas, el republicano le zampa 3 periodos seguidos. Bien pensado. Pero, ¿cuántas veces se ha dado en la historia de Estados Unidos que los republicanos ganen 3 veces seguidos? Creo que 2 veces. Creo que Reagan fue uno de los que rompió eso. Y hoy el actual presidente no es ni del republicano ni del demócrata. Y es de los dueños del negocio. De los dueños del negocio. Pero eso ya expresa ya la crisis. No, aquí en El Salvador lo intentaron hacer lo mismo, los dueños de los negocios. Cuando don Archibald Toqui fue el presidente del COENA y todos los pistudos de este país era el COENA. Brillante. Pero fracasaron políticamente. Fracasaron. No le funcionó. No. ¿Y por qué fracasaron? Porque ya en el seno de los partidos habían otros. Más vivos. Más fuertes, más vivos. Ahora, esa situación ha llevado a la crisis actual. Es así. A la crisis política. Sí. De que la gente ha perdido credibilidad en los partidos. Correcto. Y vos has usado bien la expresión. Crisis política. ¿En qué consiste eso? En El Salvador no hay crisis económica. En El Salvador hay crisis política.
y hay crisis social. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? ¿En qué consiste la crisis social? En la falta de empleo. Inseguridad, los malos salarios, los problemas de la salud, que la gente tiene que irse a otras partes del mundo a tratar de ganarse la vida. A eso va. Todo eso. El hecho de que la pandilla te controle el territorio de tu país, como ocurre hoy, sí, esa es crisis social. Bueno. ¿Hay crisis económica? No. Porque hay mala administración de lo económico, en lo público. Es que la economía del país es básicamente capitalista. Y en una economía capitalista hay crisis económica cuando los grandes empresarios pierden. Dago, explique mejor eso, está interesante. Esa filosofía está muy profunda, explíquelo mejor, más amplio. Es que, ¿qué ocurre en el país? ¿Y los grandes empresarios están perdiendo? No. Si vos compras el diario de hoy, todos los martes hay un suplemento. Maravilloso. Yo lo leo detenidamente. Y leo también a don Enrique. Allí aparecen los negocios que se están haciendo. Ricardo Poma con grandes negocios. Los otros, Ricardo haciendo hasta edificios en Buenos Aires y centros comerciales. En Bogotá, hoteles y todo eso. Claro. Está bien la economía. Claro, está bien la economía. Vienen los bancos y dan su informe. Todo excelente. Y todos ganan millones. Millones. Todos ganan millones. Y todos ganan millones porque está bien la cosa. Claro, con una gran liquidez, buscando a dónde invertir. Sí. ¿Hay crisis económica? No. Y alguien puede decir, sí, pero es que la gente está ganando mal. Sí, pero eso no es crisis económica. Es que estamos en una economía capitalista. Hay crisis económica en una economía capitalista cuando la economía de los capitalistas está mal. Que esté mal la economía de Juan López, no, eso no importa. Ese es resultado del sistema. Claro, brillante, Will. Pucha que Will. Dago 2. Sí. Pero hay crisis política. ¿En qué consiste la crisis política? ¿Cuándo hay crisis política? Uno, cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como antes. Que si vos lo mirás... No, este sí es un gran relajo. Sí. Eso está ocurriendo aquí. Ahí es donde surgieron ustedes. En aquel momento. Pues sí. Y es donde puedan surgir otros movimientos diferentes. Otros. Sí. Segundo componente de la crisis política. La vida y la existencia de las personas se hunde. ¿Qué es lo que está ocurriendo también? Ganarse la vida de manera decente. Pero estamos hablando que llevamos casi 10 años de gobierno del frente, excombatiente, excomandante, exguerrillero. Pero déjame terminar esta reflexión. Vamos. Y luego pasamos a esas cosas El segundo componente es la vida de las personas se quiebra. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando la economía del país se basa en las remesas, se está indicando eso, hombre. Sufre la gente. Todos los días aparecen noticias de gente a la que le han matado sus hijos. Los mismos policías que están muriendo. A diario. A diario. Porque la policía no es una fuerza de combate, no, hombre, es Policía Nacional Civil. El problema de la pandilla se combate de otro modo, con más inteligencia. Más inteligencia. Y el tercer componente de la crisis política, Will, se expresa en el desarrollo de la actividad política de la gente.
Estos tres componentes definen lo que se llama crisis política. Pero generada por quiénes, pues. Por los dos palos. No, Will, no. Y no, ellos han estado manejando la plata de... Por toda la estructura. Por toda la estructura. ¿A dónde se comprueba eso? El aumento de la actividad política de la gente. En lo que pasó en marzo de este año. Todo bien. La gente votando en cada votación. Siempre votando, siempre votando. Pero con un resultado negativo para uno de los dos bipartidistas. En marzo, la gente demostró que no estaba dormida. Le quebró las tenazas a uno de las dos culebras. Le quitó centenares de miles de votos. Cobrando. A la culebra más ponzoñosa. Sí. Cobrándosela. Y a los otros les quitó votos. Sí, pero le fue mejor. Sí, pero ya en las cuentas. Ya es producto de efecto dominó. Sí. En marzo. Aquí aparecen nuevas ideas. ¿Y qué es nuevas ideas? Es la expresión del hartazgo de la gente. No es molestia de la gente, no. Está harto del bipartidismo. Harto, la gente odia, desprecia a aquel que dice que es una cosa y hace otra. Por ejemplo, el FMLN dijo luchar por los pobres y todo eso. Y pues los únicos que dejaron de ser pobres son los comandantes activos, no los comandantes inactivos. Dago tiene dinerito, barrilitos enterrados. Enterrados. Buena pregunta, Will. Nada, ¿o sí? Buena pregunta esa, hombre. Pues todos los comandantes también. Sí. Y vos sabés que lo más importante son las preguntas. Y que no responda es lo más importante. Sí. ¿Tiene pisto Dago o no tiene? Entonces... eso es cuando Dago no responde, que entonces sí hay pisto. Sí. Entonces, Will, la gente está demostrando que tiene una actividad política desarrollada. Y entramos a esta campaña electoral sui generis, en donde un candidato que no anda en el territorio, que es sacado de los aparatos ideológicos, que no le dan ninguna publicidad ni nada. Apoyo de nada. Da apoyo de nada y de nadie. Se mantiene en primer lugar en todas las encuestas. Se mantiene en primer lugar en todas las encuestas. Desde la primera hasta estas últimas. ¿Y cuál es el fenómeno? El fenómeno es que la gente está rechazando a los otros. En cierto modo, Will, es un voto negativo. La gente está votando en contra de estos. No les cree. No confía en ellos. ¿Cómo va a creer, cómo va a confiar si ya les dio la oportunidad 30 años, 20 a uno, 10 al otro y son más de lo mismo? Exactamente. Ese es el Si lo único que les ha cambiado es el color, uno es rojo con estrella y el otro es de 3 colores, pero el modus operandi es el mismo. Exactamente. Esto configura la crisis política. Pero además, Will, configura la crisis del modelo económico. ¿Cuál es la falla del modelo económico? No es que haya hecho ricos a algunos, o que haya hecho más ricos a los ricos, sino que ha hecho más pobres. Y a la gente no le ha garantizado sus condiciones materiales de existencia. Este es el punto. Sea yo lo que yo sea, si yo logro que la gente viva mejor que antes, que tenga salud, que tenga educación, que tenga dignidad. Se logró el objetivo. Claro.
Pero lo que estos han hecho es hambriar a la gente. Esa es la base estructural. Pero tienen buen discurso. Sí, no tanto, Will. Esa es la base estructural de la crisis del modelo económico. Estoy hablando del neoliberalismo. De eso estoy hablando. Entonces, de la frustración de todo eso, la gente apoya a una persona como lo es Nayib Bukele. Sí. ¿Usted ve con posibilidades altas de que Nayib Bukele gane? Si nos atenemos a las encuestas, desde la primera hasta la última. ¿Qué cree usted que pasaría si en el Tribunal Supremo Electoral el control lo tiene AREN y FMLN? Control total. Sí. Un gran problema. Porque si hay un candidato que ha ganado todas las encuestas, pero pierde la votación, ahí hay algo raro. Claro, es como si un candidato que ha perdido todas las encuestas y gana la votación, igual. Algo raro. Algo raro. Muy raro. Muy raro. Aquí aparece la figura de fraude. Y con el fraude ocurre lo mismo que con el golpe de Estado. En determinadas circunstancias, ¿puede haber golpe de Estado en un Estado? Sí, hombre, siempre. Siempre que hay un Estado, puede haber golpe de Estado, hombre. Claro, hay diferentes maneras de hacerlo. Claro, diferentes maneras de hacerlo. No solo es quitando las autoridades. No. Con solo dejar de pagar los impuestos. Claro. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Con solo no abrir los negocios, lo que le hicieron a Duarte, un golpe de Estado. Mira lo que le hicieron a Duarte. Brazos caídos le llamaron. Entonces, siempre que hay un Estado puede haber golpe de Estado. Ahora, ¿y en una votación puede haber fraude? Sí, hombre. Ahora, no estoy diciendo que en esto va a haber fraude, no. Estamos planteando la problemática. Ahora, ¿y cómo puede hacer ese fraude? Esa es otra cosa, cada vez es más complejo. Sí, más electrónico. Claro. Porque imagínese el sistema electrónico de la vez anterior, en la mañana dio de diputados a uno y en la tarde les dio vuelta el sistema. El sistema. El sistema. Y ahí ocurre como que en los bancos. Sí. Va uno a pagar pero algo. nunca le ponen más pistos. No, nunca. Y le dicen a uno, no se puede porque el sistema se cayó. Y uno sabe acaso qué significa que el sistema se caiga. No, a saber qué es. Bueno, si eso ocurre, no estoy diciendo que va a ocurrir. Y ojalá que no ocurra. Y ojalá que no ocurra. Que las cosas transcurran como deben transcurrir. Es el punto. ¿Por quién va a votar Dagoberto Gutiérrez? Yo creo que voy a votar por donde vote la mayoría de la gente de Nuevas Ideas. Va a votar por Yo Nuevas estoy Ideas. con Nuevas Ideas. En el pasado votó por el FMLN. Muy pocas veces. Si la gente se equivoca, Will, yo me equivoco con la gente. ¿Está convencido Dago que es justo y necesario este cambio y no darle continuidad al bipartidismo? Qué bien ha usado esa figura. Estoy convencido que no hay que darle continuidad a esa fórmula de las dos vigas maestras. Perversa. Sí, hay que terminar con eso. Y construir un nuevo escenario político. Pero el pueblo tiene el poder en las manos. El pueblo, es cierto, eso que depende de la gente. Pero los medios de comunicación tradicionales inducen al pueblo, así como que aquel que con la flauta le cantaba a los ratones y los llevaba hasta el río. Hasta el mar, sí. El voto es un instrumento político. Es un instrumento táctico. Yo lo uso hoy, mañana dejo de usarlo. Y pasado mañana puedo volver a usarlo. Es como una táctica. La táctica es así. Es como un revólver. Lo guarda, lo usa y lo vuelve a guardar. Y vuelve a guardar. Ese es el voto. En esta circunstancia lo que está planteando... Daguizón decía que era el arma más poderosa. Sí. Yo pensé que los revólveres.
No, es de que le escapaban los tiritos, pero Sí. digo que el voto es el arma más poderosa de los ciudadanos. Hoy en esta coyuntura se trata de que la gente vote masivamente. Vote Para masivamente. sobrepasar Sí. cualquier Cualquier- intención de fraude. Sí, Cuando O- la votación es alta, no hay fraude que alcance. sí. Eso está planteado. Habrán coyunturas en donde de lo que se trate es de no votar. Eso depende de la coyuntura. Pero en esta se trata de votar masivamente. ¿Debe definirse en primera vuelta para ahorrarle plata y tiempo al Estado? Ojalá. Pero yo no tengo condiciones para hacer esos cálculos. Ojalá. Pero no lo sé. Sugerencia al pueblo que nos vayamos a la primera. Sí, y de manera masiva. Nadie debe quedarse en su casa. Ok, Dago. Tengo varias preguntas más, pero el tiempo se nos fue Ujú. hablando de nuestras andanzas. Otro día, Dago, Vaya, que ¿cómo no me no? cueste otros 3 meses controlarlo. Sí, hombre. Vamos a hablar de nuestras historias de la guerra para que la gente Claro. también sepa Sepa, sí. qué pasó en este país. Buena idea. Porque hoy van al volcán aquí de San Salvador, que se ha vuelto turístico, Sí. pero la gente no sabe que está poniendo los pies en un lugar De que- mucha guerra. que fue de respeto. De respeto, sí, sobre todo el Vea. volcán. Y si También. nosotros no hablamos de eso, ¿cómo lo va a saber la nueva generación? Exactamente. Y hay que hacerlo, Will, antes de que los cólicos nos abrumen. Ahí me dejó en la luna. Ahí usó mucha filosofía. No, hombre, los dolores. hombre. Ah, yo pensé que era de los que acólitos. No, no, los cólicos. Ajá, los dolores. Que no sean de parto. Sí. Dago, Vaya, un minuto excelente, para hombre. despedirse y desearle feliz año, Navidad y todo al ¿Cómo pueblo no? salvadoreño. Cuídense mucho en este periodo. Inviertan una parte de su tiempo en leer. No olviden que la Nochebuena es una decisión política del Imperio Romano. Vamos a hacer un programa con este quill para explicar la historia política de la Nochebuena. Gócenla mucho y también el Año Nuevo. Y estén preparados para el año que viene. Un abrazo a todos y a todas. Dago siempre le manda saludos a la niña Carmencita que vende chilates por acá. Y hoy no le va a mandar saludos a alguien. ¿Cómo no? A la gente bonita de La Palma. Defiendan sus artesanías, gocen de este frío y cuídense mucho. Un saludo a la Xiomarita y a tu familia, Xiomarita. Hazle caso a tu mamá, eso es fundamental. Niña suya. Sí, En Chalate los dejó. sí, Ok. excelente, sí. Amigos, muchas gracias por estar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Quedamos en deuda al hacer otro programa más con Dago, porque ese tema de la panadería para hacia acá no llegamos ni a la mitad. No, cabal. Dago, muchas gracias. ¿Cómo no? Un abrazo a todos. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.